¿Sí se ve el pizarrón? Sí, Miss. Sí, ok. Entonces voy a Maestra, yo nada empezar. más tengo como problema con tantas gráficas, luego me hago bolas. Cuando tenga problemas con las gráficas, hija, literal, páreme y dígame qué está graficando o qué está tratando de representar. Ajá. ¿Por qué? Porque bueno, ¿usted es de finanzas o de ingeniería, hija? Perdón. Finanzas. Finanzas. Estamos tratando en algunas materias, hija, de meterles más gráficas, porque nos hemos dado cuenta que en el EGEL viene mucho análisis gráfico, mucha interpretación de gráficas y que nosotros ahí tenemos por un área de oportunidad, por lo que me comentaba, creo que conocen al profesor Escobar. Luis No. no, no, bueno, ok. El profesor Escobar forma parte de la comisión que hace reactivos en el EGEL y yo estoy en economía, ¿no? Pero el profesor Escobar me dice, es que ya les están pidiendo una abstracción más de las gráficas y en la medida de lo posible hay que empezar a trabajar eso con los chicos. No sé si a ustedes les toca Ceneval cuando ustedes se vayan a graduar y que lleguen sin saber cómo analizar gráficas, pues eso es un problema para ustedes, ¿no? Ay, es que no me enseñan o cosas así. Entonces, lo que estamos buscando con todo esto de meterles gráficas, 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 es que se vayan acostumbrando y aprender a interpretarlas. Cuando usted no entienda algo, dígame, Miss, no entiendo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se mueve primero esta y después esta? Y yo le explico, hija, no importa lo que nos tardemos. Y es más, si luego nos necesitan, me dicen, nos ponemos de acuerdo y yo les doy una clase extra. En buena onda, no se preocupen, ¿sí? Si necesitan una clase para que yo les explique las gráficas, díganme, pónganse de acuerdo entre ustedes y me dicen, Miss, no sé, vemos nuestros horarios, veo sus horarios y a lo mejor me dicen, Miss, a lo mejor en la mañana, ¿no? Ahora que están la mayoría en sus casas, ¿no? Y que todos están haciendo home office, bueno, pueden decirme, Miss, yo me puedo estar en clase un lunes de 9 a 11, por poner un ejemplo. Y lo arreglamos, muchachos, ustedes no se preocupen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Fer? Sí, Miss, gracias. Sí, o sea, revíselas. Si sigue con dudas, me dice, Miss, ¿me puede explicar? Y con mucho gusto, hija, yo lo hago, no se preocupen. ¿Ok? Gracias, Miss. Ujú. No, ¿de qué, hija? Para eso estamos. Ok, la clase que estábamos, ahora sí que la clase pasada, muchachos, yo les decía, esta es la ecuación con la que vamos a trabajar. Más que estarnos acordando de todo, esta, yo les decía la clase pasada, que tiene muchos supuestos irreales, pero estas serían de manera muy generalizada nuestras decisiones respecto al consumo, muchachos, respecto al ahorro y respecto al consumo futuro. Estas yo les decía que es mi restricción intertemporal a 2 periodos. ¿Qué me dice esta restricción intertemporal, muchachos? Mi consumo en esos 2 periodos que yo voy a vivir, acuérdense que suponíamos que vivíamos 2 periodos únicamente. ¿De qué va a depender mi consumo en esos 2 periodos, muchachos? Va a depender de mi ingreso presente y del ingreso futuro, pero el ingreso futuro descontado a valor presente, es decir, que va a depender de la tasa de interés. Lo que veíamos al final de la clase pasada, muchachos, es qué pasa, así tal cual, qué sucede con el ahorro y el consumo, como si el presente es relativamente barato. ¿A qué me refiero con que es relativamente barato, muchachos? La tasa de interés es baja. Estamos poniendo que, entre paréntesis voy a poner que R, mi tasa de interés, muchachos, es baja. Eso es lo que estoy suponiendo. Entonces nosotros teníamos una gráfica, perdón, estoy haciendo mis líneas chuecas. La clase pasada nosotros teníamos una gráfica con lo que estábamos cerrando.
Teníamos nuestra restricción intertemporal. Ahí está mi restricción. Y en lugar de tener precios, cantidades, lo que voy a tener en mis ejes, muchachos, es el consumo en el periodo 2 y el consumo en el periodo 1. Y lo que voy a tener, muchachos, es una curva de indiferencia que representa el nivel óptimo que debe de consumir un individuo. Aquí estamos diciendo un individuo, muchachos, tomándolo como el representativo de toda una economía. No es que esté hablando solo de un individuo. Imagínense graficar el punto óptimo de cada uno de los individuos. Lo que hacemos en macroeconomía es, voy a tomar un individuo, tanto en micro como en macroeconomía, muchachos, tomamos esos característicos individuos representativos y lo que nos estaríamos tomando es esta curva de indiferencia, muchachos, representa todas las decisiones de consumo de nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Es más, debería de ser un conjunto más bonito, pero así. Voy a tratar de hacerlo. Esta curva de indiferencia, muchachos, va a representar todas las combinaciones de consumo que a nosotros nos dan lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama curva de indiferencia. Y esta curva de indiferencia nos va a dar un valor. No le voy a poner valores, lo vamos a dejar así. Un nivel de utilidad. Cuando esta curva de indiferencia, muchachos, es tangente a mi restricción presupuestaria, se dice que yo tengo un óptimo, que ahí está mi punto eficiente. ¿Qué es lo que me está reflejando o lo que estábamos viendo nosotros la clase pasada? ¿Qué pasa, muchachos, si mi nivel óptimo de consumo en el presente y en el futuro está aquí? Pero yo tengo un nivel de ingreso en el presente hasta acá. ¿Qué voy a tener aquí? Yo quiero consumir C1, muchachos, que era lo que veíamos la clase pasada. Yo quiero alcanzar el nivel de consumo en el presente, acuérdense, 1, tiempo hoy, pero mi ingreso es este. ¿Qué haríamos nosotros para alcanzar este nivel de consumo, muchachos? ¿Qué le acaban de prestar a México? Dinero. Dinero. ¿Quién nos lo prestó? El Fondo Monetario. No, fue el Banco Mundial. Ah, el Banco Mundial. El Banco Mundial, sí, hay que tener cuidado con eso, nada más. Ok, ¿por qué les estoy preguntando esto, muchachos? Porque resulta, ahora sí, véanlo así, nosotros queremos construir Dos Bocas, queremos construir la refinería, el aeropuerto, quiero darle siguiendo, dar apoyos a los viejitos, a los ninis, quiero construir los bancos del bienestar, o sea, quiero hacer muchos programas sociales, ¿no? Quiero consumir hasta acá o gastar hasta acá. El problema es que yo gano aquí, gano 3 pesos y quiero gastar 100. ¿Qué hacemos? Que pedimos prestado, tal cual, pero ¿bajo qué situaciones me conviene pedir prestado? En este caso, muchachos, yo voy a pedir prestado, me voy a endeudar sí y solo si la tasa de interés, muchachos, es baja. Si la tasa de interés es baja, muchachos, a mí me conviene endeudarme. Todo esto de aquí, todo este punto de aquí, muchachos, se va a convertir en deuda. Entonces yo estoy consumiendo más en el presente que en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro, muchachos? Resulta que ya no voy a consumir hasta acá, voy a consumir menos, muchachos, y aunque mi nivel de ingreso pudiera ser más alto en el futuro, yo lo que voy a tener que hacer con ese ingreso excedente, este cuadrito de aquí, lo voy a destinar al pago de deuda. Todo esto es pago de deuda. ¿Sí queda claro, muchachos? Eso era lo que veíamos al final de la clase pasada. No sé si ya quedó más claro o tienen dudas, alguna pregunta. No, mis. ¿No?
Ok, este principio de la curva de indiferencia, muchachos, esto ya ahora sí tal cual es un principio microeconómico, pero en general, ahora sí nada más para señalárselo, esta curva de indiferencia representa las preferencias de los individuos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hay diferentes tipos de curvas de indiferencia, nosotros no vamos a entrar a ese detalle, muchachos, pero esto es lo que representa esas curvas de indiferencia. Las preferencias de los individuos, muchachos, que le dan exactamente lo mismo. Sé que suena contradictorio, pero cualquiera de estos puntos que forman mi conjunto de preferencias, muchachos, a mí me da lo mismo escoger en cualquier punto. Para optimizar, que es lo que siempre estamos buscando ingenieros financieros y economistas, voy a buscar que mi restricción presupuestaria intertemporal sea tangente a esta curva de indiferencia. ¿Sí, muchachos? Aquí me faltó ponerles que era restricción presupuestaria intertemporal. ¿Qué vamos a tener, muchachos? ¿Qué pasa cuando suben las tasas de interés? Hasta aquí, ¿ya quedó más claro? Necesito que les quede muy claro esta primera gráfica. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna Profesora, duda? ¿Alguna? Dígame. ¿este es parecido a lo del modelo de Lagrange? Sí, ¿no? Donde se sacan las utilidades. El modelo de Lagrange de microintermedia. Ajá. No, ustedes en ok. Vamos a tener una pequeña diferencia. En el modelo de Lagrange, hijo, no hablamos de utilidades, hablamos de ganancias o de maximización del beneficio. Tendemos a utilizarlo de manera indiscriminada, pero el beneficio es para las empresas, la utilidad es para los consumidores. ¿Estamos de acuerdo? Nada más ahora sí que son diferencias que tenemos ya en terminología y que generalmente los utilizamos de manera indiscriminada. En lo que usted vio en microeconomía intermedia, hijo, es la condición de maximización del beneficio desde el punto de vista del productor. O sea, usted estaba hablando de una empresa o oligopolio, monopolio, competencia perfecta. En este caso estamos viendo desde el punto de vista del consumidor. Tienen muchas semejanzas y esto a usted le toca verlo en microavanzada. Ah, ok, profesor. Gracias. Sí, pero sí vamos a ponerlo así, que esta fuera su función de isocostos, que fue una línea, una restricción vertical, y que esta fuera su curva de producción. Más o menos sería así, pero aquí ya no estamos hablando de un solo periodo, sino que estás interpretando en dos periodos. ¿Sí? Sí, profesora. Ya en macrodinámica le toca ver ecuaciones con movimiento. Dice, ay, qué chistosa. ¿Ya puedo cambiar la pantallita, muchachos, o me espero tantito? Ya, mis. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Así tal cual. ¿Qué pasa cuando la tasa de interés sube? A ver, ustedes contéstenme. ¿Qué pasa con la tasa? ¿Qué pasaría o qué sucede? El consumo baja. Ajá. ¿Y qué pasa con el ahorro? Aumenta. Eso, así tal cual. Esa está bien, Isra. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede con el ahorro y con el consumo y con el ahorro en el futuro? Con el ahorro presente, así que es con el ahorro presente, con el consumo futuro, coma, si en el presente se incrementan las tasas de interés. Yo les decía la clase pasada, muchachos, el presente es caro.
a tener en este caso, muchachos? Como bien lo dijo Israel, es una decisión intertemporal y tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué está pasando en este caso, muchachos? Aquí lo que vamos a tener no es que se desplace mi curva ni mi restricción presupuestaria. Yo les había puesto la ecuación Y1 más Y2 entre 1 más R igual al consumo 1 más el consumo 2, 1 más R. De esta ecuación, muchachos, de esta ecuación, el 1 más R representa la pendiente, es la pendiente de la restricción presupuestaria intertemporal, es decir, el grado de inclinación que tiene nuestra gráfica. Si R comienza a subir, muchachos, si la tasa de interés comienza a subir, ¿qué va a pasar con la pendiente de mi gráfica? ¿Va a ser más horizontal o más vertical? ¿Cómo creen que sea? Voy a volver a dibujar un plano cartesiano. Aquí tengo C2, C1. Tenía mi restricción intertemporal original. Esta es mi restricción presupuestaria 1, muchachos. Y me están diciendo que las tasas de interés hoy se están volviendo más altas. ¿Cómo creen que va a afectar a esto, muchachos? ¿Qué creen que va a pasar con mi pendiente? Aquí yo tengo una pendiente. Este grado de inclinación está representado por 1 más R. Bueno, con signo negativo porque es una pendiente. ¿Cómo va a afectar esta pendiente, muchachos? ¿Cómo creen que sea ahora mi restricción presupuestaria? ¿Más horizontal o más vertical? Más vertical. Exacto, hijo, gracias. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a partir del supuesto, muchachos, de que hoy no estamos pidiendo ni ahorrado, no estamos ni ahorrando ni nada. Que nuestra restricción presupuestaria, estamos en un mundo feliz, muchachos. Y que en este punto no estoy ni ahorrando, ni me estoy endeudando, ni nada. Este punto corresponde al hoy. Aquí voy a tener, muchachos, el óptimo. Este va a ser mi punto óptimo. Este es el óptimo. Sin ahorro. Es decir, estamos suponiendo que todo lo que yo consumo ahorro, aquí está mi ingreso 1 y mi ingreso 2. Por alguna razón, muchachos, es más, aquí tengo un error, perdón, esto sería R. Por alguna razón, muchachos, suben las tasas de interés. De manera que mi restricción presupuestaria va a ser más vertical. Se las voy a dibujar con color verde, muchachos. Mi restricción presupuestaria va a ser más vertical. La voy a dibujar. Perdón. No tiene que pasar por este punto, muchachos, ni por la curva de indiferencia. La voy a hacer más vertical. Ahí está mi restricción presupuestaria 2. ¿Por qué? Porque subieron las tasas de interés. Esta va a ser mi restricción presupuestaria intertemporal 2. Ahí está mi restricción. ¿Qué va a pasar, muchachos? Que dentro de este pequeño espacio yo tengo un montón de estas curvas de indiferencia. ¿Estamos de acuerdo? Un montón de curvas de utilidad. En este caso, si yo me estoy moviendo, voy a alcanzar otra curva de indiferencia, otra curva de utilidad. No, se ve.
Entonces, aquí voy a tener otra curva de indiferencia, muchachos, que va a ser tangente a esta nueva restricción presupuestaria, muchachos. Esta va a ser mi nivel de utilidad 2. ¿Qué está pasando? Fíjense, si yo me ubico en este punto, cuando las tasas de interés suben, muchachos, ¿cómo van a cambiar mis decisiones ahora? Mis decisiones ahora van a indicar que yo, muchachos, literal, voy a querer consumir, muchachos, aquí. Este va a ser mi consumo en el periodo 1. ¿Por qué? Porque las tasas de interés son altas. Y todo esto, muchachos, todo esto de aquí así mi cuadrito todo mal dibujado, se va a convertir en ahorro, muchachos. Es la decisión que tomábamos antes, lo que les decía, voy a sacrificar el consumo presente por el consumo futuro. Yo prefiero hoy no comprar unos zapatos, la computadora, el carro. Ajá. ¿Para qué? Para ahorrar, porque me están generando más, tener mi dinero guardado en el banco, en un instrumento que me genere intereses, muchachos, y gastármelo mañana. ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? Si yo decido gastarme mi dinero mañana, ¿qué va a pasar con mi consumo el día de mañana? ¿Va a ser mayor o va a ser menor, muchachos? Va a ser mayor. Va a ser mayor. Entonces, esto se va a convertir en, todo esto se va a convertir en consumo futuro. Entonces, muchachos, ahora sí que esto es representar lo que ustedes han visto todo el tiempo y las decisiones que toman todo el tiempo, nada más que con muchos supuestos, ¿no? Pienso que voy a vivir 2 periodos y de qué van a depender mis decisiones. Si la tasa de interés es baja, muchachos, me endeudo, ¿no? Lo que teníamos en esta gráfica, me endeudo y en el futuro voy a consumir menos, ¿no? Si la tasa de interés sube, muchachos, entonces yo prefiero consumir menos hoy para consumir más mañana. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sheila, Fer, Jorge, Carlos, Fernando, Kevin, ¿sí está quedando claro? ¿Dudas? Sí, sí. Conste, niños. Ustedes me dicen cuando pueda cambiar la pantalla. Espere Ya poquito, profesora. Sí, no se preocupen, hijo. Nada más les pregunto porque yo me emociono y empiezo a cambiar. Ahora ya vamos a ver cosas interesantes, ya vamos a ver fórmulas. Dicen, qué chistosa. Vamos a ver multiplicadores y vamos a ver derivadas.
¿Ya, chicos? ¿O todavía no? Ya, profesora. ¿Ya? ¿Todos? Sí, Miss. Sí, ok. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Esto de la función intertemporal, muchachos, solamente es un pedazo. Miss? Por Sí, favor. hijo. Ajá. A ver, lo que les decía, esta función intertemporal solo es una pequeña representación de lo que es todo el modelo Miss. keynesiano. Ok. ¿Y qué vamos a ver? Ahora sí, nosotros ya vamos a empezar a abordar lo que es el multiplicador y las decisiones. ¿Se acuerdan que yo les decía en las primeras clases que el modelo keynesiano, muchachos, tiene implicaciones con respecto al consumo, que es un modelo de consumo agregado? Y lo que veía Keynes, muchachos, es que las tomas de decisiones por parte del gobierno, al aumentar la oferta monetaria, muchachos, o al aumentar el gasto de gobierno, tienen implicaciones en la economía, que aumentaba el consumo. Entonces, nosotros vamos a partir, muchachos, de lo siguiente. Vamos a ver lo que es la función de consumo y el multiplicador. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros, muchachos? Vamos a partir de nuestra función de consumo. Recuerden que su función de consumo, muchachos, se va a componer de dos grandes elementos a grosso modo. El consumo es igual al consumo autónomo, es decir, aquel que no depende del nivel de ingreso, más la propensión marginal a consumir, que multiplica al ingreso disponible. Esto nosotros ya lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué teníamos? Que el ingreso disponible, muchachos, va a estar, depende del ingreso, más las transferencias, menos los impuestos. Y que mis impuestos, muchachos, se van a desagregar. Mis impuestos se van a desagregar en impuestos autónomos, muchachos, e impuestos que dependen del nivel de ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo voy a hacer, muchachos, es sustituir esto en mi ecuación del ingreso. ¿Necesitan que les vuelva a poner, muchachos, lo que significa cada una de las variables para que lo tengan presente? Sí, profesora, por favor. ¿Sí? Entonces, acuérdense, C solita es consumo, C testada es consumo autónomo. Toda variable, muchachos, que vean con una barra, en este caso se llama variables autónomas, es decir, que no van a depender del ingreso. Estas variables no dependen del nivel de ingreso. Transferencias, es decir, que nos darían beca a todos sin importar si somos ricos o pobres, a eso se refiere.
Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener con todo esto? Lo que nosotros vamos a partir, muchachos, es de lo siguiente. Se sabe, ahora sí que tal cual se sabe, que el gasto o la demanda agregada, sabe que la demanda agregada, que es lo que consumimos, muchachos, es igual al ingreso. Yo no puedo, en este caso, muchachos, yo estoy suponiendo que todo lo que yo me gano, todo se gasta a nivel país. Es decir, Y es igual a la demanda agregada. Y la demanda agregada, ¿qué es igual, muchachos? La demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. A estas les voy a poner barra, muchachos, señalando que son variables autónomas, que dependen, que ya están dadas por el modelo. Ustedes en econometría les enseñan que hay variables que ya están predeterminadas o que son datos únicamente, que no van a que se obtienen de manera externa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues aquí es lo mismo. Voy a sustituir la ecuación, esta va a ser mi ecuación 1, poner 1, 2, 3, esta es mi identidad 4 y esta es la ecuación 5. Y lo que voy a hacer primero, muchachos, es sustituir 5 en 4 para que vayan dándose cuenta que vamos haciendo. Sustituyo 5 en 4. Es decir, el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto. Y lo que voy a hacer ahora es sustituir 1 en mi ecuación, ahora la voy a llamar esta 6. Mi ecuación 6 la voy a sustituir. Voy a sustituir esto aquí. Y es igual al consumo autónomo más la propensión más el ingreso disponible más mis variables autónomas. Hasta aquí no he hecho nada raro ni ningún despeje, nada más estoy sustituyendo ecuación una en la otra. Y lo que voy a hacer, muchachos, es que en esta ecuación 6' voy a sustituir tanto 2 como 3. ¿Estamos de acuerdo? Voy a sustituir el ingreso disponible y al sustituir el ingreso disponible voy a sustituir también la función de impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta de la que he estado haciendo, muchachos? ¿Alguna pregunta de las ecuaciones? No. ¿No? Cópienlo y ahorita para cambiar de pantalla, muchachos.
¿Ya, muchachos? Ya, profesora. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? En esta ecuación, muchachos, voy a sustituir lo que serían la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Qué vamos a tener? Yo tengo que el ingreso, muchachos, se las voy a reescribir, es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible más la inversión autónoma más el gasto de gobierno autónomo. Eso era lo que teníamos antes. Voy a sustituir en esta ecuación, muchachos, lo que es el ingreso disponible, las variables que lo componen y los impuestos, muchachos, la función de impuestos, de manera que esto me va a quedar. Voy a dejar con color azul las variables que no estoy cambiando, y voy a tener que el ingreso disponible es el ingreso más las transferencias menos los impuestos. Ajá. Si se dan cuenta, no le estoy poniendo la barra a los impuestos porque estoy considerando los impuestos, la función de impuestos. Ahorita lo sustituyo, lo voy a hacer paso por paso. Ya sustituí mi ingreso disponible. Esto, muchachos, lo que está en rojo es el ingreso disponible. Voy a ampliarla más. El consumo más mi propensión por el ingreso más las transferencias menos los impuestos. Y mis impuestos eran, muchachos, impuestos autónomos más impuestos que afectaban al nivel de ingreso. Esto, muchachos, esto que está en verde es este término TX. Abro paréntesis, más la inversión, más el gasto de gobierno. Y aquí vamos a tener un pequeño gran problema, muchachos. ¿El ingreso depende del nivel de ingreso? ¿Puedo explicar lo mismo con lo mismo, muchachos? En términos matemáticos. No. No. Entonces voy a tener que despejar. Ajá, yo no puedo tener la misma variable, muchachos, en ambos lados de la ecuación. Si estuviera rezagada, si tuviera una barrita, qué sé yo, sí se puede. Pero en este caso no, muchachos, estamos hablando del mismo nivel de ingreso. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, voy a desarrollar, voy a factorizar y vamos a despejar. Lo voy a hacer paso por paso. Pongan atención y después copian o después me ignoran, pero por favor pongan atención. Todo lo que estoy dejando en azul, muchachos, son los términos que no estoy cambiando. Y esta propensión ahora va a estar parte de todo esto. ¿Qué vamos a tener? La propensión multiplica a todo esto. Y acuérdense aquí que yo tengo un signo. Voy a hacer primero lo del signo. C es igual a Y más TR. Este signo negativo afecta a todo lo que está en el paréntesis, muchachos. Negativo por positivo. Negativo. Negativo. Entonces van a quedar mis impuestos autónomos con signo negativo y mis impuestos que dependen del nivel de ingreso con signo negativo. Ajá, es lo único que estoy haciendo, quitando este primer paréntesis, muchachos. Si les hubiera tocado clase conmigo presencial, hubieran tenido hasta color morado y naranja en el pizarrón. Todo esto lo hago a colores. Igual, sigo dejando C y ahora voy a multiplicar cada una de mis variables, muchachos, por mi propensión marginal a consumir. Entonces, esto ya me va a quedar C por Y más C por aquí. TR. ¿A quién le están gritando? Menos C de Y, cierro paréntesis, perdón, aquí no iba paréntesis, más I
más G autónomas. Ajá. Ya vieron, muchachos, lo único que hice fue realizar esta multiplicación. Y lo que voy a hacer en el siguiente paso es agrupar. Ojo, solamente las voy a juntar. Ajá. Voy a organizo, así que organizo términos independientes o organizo términos autónomos. Es decir, muchachos, voy a poner primero todas las variables que tengan una barra. Entonces esto me va a quedar Y es igual al consumo, y todas mis variables autónomas las voy a poner, muchachos, con color azul, incluyendo estas que estaban aquí al interior de mi paréntesis. Consumo autónomo más la propensión que multiplica las transferencias, muchachos, menos la propensión que multiplica a mis impuestos autónomos, más la inversión, más el gasto de gobierno, y estoy dejando hasta el final, muchachos, mis variables que dependen del ingreso, más C que multiplica Y, menos la propensión, los impuestos que dependen del nivel de ingreso y el ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hice fue reescribir y organizar. Estoy dejando hasta el último estos términos. ¿Y qué voy a hacer aquí, muchachos? Voy a factorizar tanto la propensión como el ingreso. Entonces, factorizo, y a todo este término, muchachos, para no ir cargando todas estas variables las voy a renombrar como A prestada. Todas estas variables, muchachos, con barra, las voy a agrupar en un solo término. Entonces, A agrupa a las variables autónomas. Es decir, A es igual al consumo más C por TR menos C por TX más I más G. Voy a poner en un cuadrito. Ya está. Y voy a factorizar, muchachos, el ingreso. Entonces, factorizo Y, C y Y de esta ecuación. Voy a tener que Y, el ingreso es igual a... Y ¿por qué puedo factorizar a C y Y, muchachos? Porque se repite en ambos términos. Más CY, que va a multiplicar a 1 menos T. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Miren, para que no se empiecen a estresar, es que son muchas ecuaciones. El único que se las tiene que saber de memoria es el economista. ¿Por qué? Porque esto es un modelo básico de la economía. Los financieros, los ingenieros, que no cunde el pánico, vamos a llegar a una ecuación bien sencilla. O sea, todo esto, muchachos, para llegar a una ecuación bien sencilla. Ajá. Y en el examen, tranquilos, lo único que van a tener que hacer es sustituir valores, siempre y cuando se fijen y lean bien. Les voy a decir cuál es el problema en esta materia, muchachos, y por qué me reprueban el primer parcial. La mayoría me reprueba el primer parcial, y no porque esté difícil, sino porque no saben leer, muchachos. Es en serio. No saben leer, creen que porque ya tienen la fórmula, ya no necesitan estudiar. Y muchas veces no se fijan, muchachos, que tienen que sustituir. Les hago una observación. Sí les voy a hacer su formulario, muchachos. Sí se los voy a pasar, pero ustedes deben de saber qué es I latina, qué es G, qué es C. O sea, ustedes tienen que saber qué significa cada una de estas variables. ¿Estamos de acuerdo?
Es la misma manera en que les hago en presencial. Yo les pongo las fórmulas, pero yo no les pongo qué significa cada variable. ¿Sí, muchachos, estamos de acuerdo? Si no me contestan, lo estoy dando por hecho que están aceptando todo lo que yo les estoy Sí, diciendo. profesora, estamos de acuerdo. Y Sí. cuando les diga que la Tierra es plana el sábado a las 7 de la mañana, me van a decir hasta que sí. No. No, no, sí, no, ajá. ¿Están despiertos? Ajá. Así se escuchan los sábados, muchachos. Miss, ¿por qué puso 1 menos t? 1 menos t, porque estoy factorizando, chaparrita. Fíjate, de este término, ¿cuáles son tus términos semejantes? O sea, ¿cuáles se repiten? Tú tienes esta c y esta y en este término, esta c y esta y en este término. ¿Estamos de acuerdo? Lo Ujú. que tenemos que hacer es, para factorizar, es que tú debes de multiplicar. Si yo multiplico CY por 1, si yo hago esta multiplicación de término por término, voy a rayar esto de aquí. Si yo hago esta multiplicación, te da este término. ¿Estamos de acuerdo? Y si hago esta multiplicación de CY por T, te va a Ok, dar ya. Ujú. este término. Por eso se factoriza. Por eso me queda 1 menos T. ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Ya puedo cambiar de pizarrón, muchachos, o me espero otro No, poquito? espere. Sí, hija, no se preocupe. No, tantito. Ujú. Ahora sí, ya, muchachos. Espere, profesora.
¿Ya, niños? Ya. ¿Ya? Ok. ¿Qué vamos a tener después de esto, muchachos? Voy a despejar, para tener todas mis y's del lado derecho. Parto de mi ecuación. Y, así que se las reescribo. Y es igual a más CY por 1 menos T. Despejo, muchachos. Voy a despejar ayer. Entonces, todo esto que estaba sumando pasa restando. Y menos CY por 1 menos T igual a todas mis variables autónomas, muchachos. Acuérdense que A es consumo autónomo, la propensión por las variables autónomas. Voy a volver a factorizar Y, muchachos. ¿Por qué? Porque la tengo en ambos términos y necesito despejar Y. Y va a multiplicar a 1 menos C. Y el 1 menos T, muchachos, solamente está afectando a este término. ¿Estamos de acuerdo? No está afectando a esta Y, ¿estamos de acuerdo? Solo afecta a este primer término, lo que estaba en rojo. Y va a quedar 1 menos T, cierro paréntesis, cierro mi corchete y esto es igual a. Y despejo, esto está multiplicando, pasa dividiendo. De manera, muchachos, que esto me va a quedar A entre 1 menos C por 1 menos T. Esto, muchachos, es el ingreso desde el punto, ¿cómo se calcula el ingreso desde el punto de vista de la demanda agregada? ¿Qué voy a hacer, muchachos? Esto tal cual es igual a tener Y igual a alfa, perdón, a alfa por A, donde alfa es igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Este es mi multiplicador keynesiano. Esto es a lo que tenemos que llegar. ¿Qué van a ocupar en el examen, muchachos? Este pedacito. Ah, bueno, déjenme les pongo que esa. Esto es a lo que tenemos que llegar, muchachos. Ya saben de dónde sale, por qué es y qué significa este multiplicador, muchachos. Fue parte de su tarea. Este multiplicador lo que va a representar es la variación, una variación de las variables autónomas, muchachos, es decir, una variación en esto. Tiene como consecuencia una variación de alfa veces mayor. Es decir, muchachos, ¿qué pasa cuando aumenta el gasto de gobierno? Ese es el efecto multiplicador. ¿Cuántas veces va a rotar ese gasto de gobierno? Vamos a pensarlo así. Les están dando su beca del bienestar. Les dan 3,000 pesos al mes. Creo que eso es a lo que asciende la beca. De esos 3,000 pesos, ¿qué van a hacer con esos 3,000 pesos? Acuérdense que hablamos de la propensión marginal a consumir y que esta es de toda la economía. De esos 3,000 pesos, muchachos, ustedes se van a gastar 2,900. ¿Estamos de acuerdo?
Esos 2,900 se los van a ir a gastar en el mercado. Vamos a pensar que apoyan a sus familias con el gasto de sus casas y ese dinero se lo gastan en el mercado. Le pagan al señor de la carnicería 500 pesos, al de la verdura otros 400, se acaban su dinero. Bueno, cada persona recibió una parte de esos 2,900, 100 se los quedaron ustedes, 2,900 los destinaron al consumo. Ajá. De esos 2,900 muchachos, ¿cuánto se va a quedar esas personas? Se quedan el 90%, ¿no? El 0.9. Entonces el señor de la carnicería de sus 500 por 0.9 se quedó con 450. De esos 450 se los fue a gastar en el rastro y en el resto de esos 450 muchachos se gastan el 0.9. Se gastaron 405. Así sucesivamente, muchachos, hasta que se hace cero. ¿Cuántas veces, muchachos, si yo empiezo a calcular cuántas veces se fue gastando el 90%, significa cuántas veces de esos 2,900 muchachos o de esos 3,000 pesos iniciales acabaron rotando en la economía? ¿Cuántas veces acabé incentivando el consumo y el gasto de los individuos a partir de esto? Obvio, considerando también que tenemos que pagar impuestos. ¿Sí queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Bueno. Ya escuché el teléfono, dice que sí. A partir de esto, muchachos, nosotros vamos a encontrar lo que son los multiplicadores, de la política fiscal. ¿Cuáles son los multiplicadores de la política fiscal? Las variaciones que se van a presentar, muchachos, a partir de que se modifica el gasto de gobierno, las transferencias, los impuestos autónomos y los impuestos que afectan al ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Yo puedo cambiar de pantalla? Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Los multiplicadores de la política fiscal, muchachos, ¿cómo se van a obtener? Por medio de derivadas. ¿Por qué por medio de derivadas, muchachos? Porque son variaciones. Entonces, lo que yo voy a tener, muchachos, es mi ecuación del ingreso. Y es igual a alfa por A, donde yo sé que esto es idéntico a tener consumo más C por TR menos C por TX más la inversión más el gasto de gobierno sobre uno menos la propensión marginal a consumir por 1 menos los impuestos que afectan al ingreso. Y lo que voy a hacer, muchachos, es calcular esas variaciones. La variación del ingreso cuando aumenta el gasto de gobierno. ¿Cuál es la derivada de una constante, muchachos? ¿Cuál es el valor de la derivada de una constante? 1. De una constante. Si yo tengo A por BX, ¿cuál sería el valor de esta si yo la derivo con respecto a X? ¿Cuánto valdría? Cero. Eso. Ajá. Gracias, hija. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Yo voy a derivar cuánto cambia mi ingreso, muchachos. Ajá, lo que estoy indicando es cuánto va a cambiar mi nivel de ingreso cuando se modifica el gasto de gobierno. Entonces, solamente estoy considerando que esta es mi variable y que todas estas de aquí, muchachos, van a ser constantes. El denominador yo no lo puedo omitir, muchachos, porque está afectando el gasto de gobierno.
Lo que sí es que este multiplicador es muy sencillo. Esto me va a dar 0, la derivada con respecto al gasto, esto va a hacer que esta variable me dé 0, 0, 0, 0, y esta ahora sí, la derivada de G con respecto a G es la unidad. De manera, muchachos, que esto me va a quedar 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Acuérdense de sus reglas de derivación básica, muchachos. Se los voy a poner aquí como nota. Ajá. Acuérdense que cuando nosotros estamos derivando x a la n, poniendo x como cualquiera de estas variables, muchachos, cuando nosotros calculamos la derivada de x con respecto a x, o la derivada de f de x con respecto a x, lo que nosotros vamos a tener es que esto me va a quedar n, x, n menos 1. El gasto de gobierno, muchachos, es mi variable. Ajá. En este caso, mi G sería 1 menos 1. ¿Cuánto me da, muchachos? ¿1 menos 1? 0. Y cualquier variable elevada a la 0 potencia, ¿cuánto es, muchachos? 0. Les voy a pegar, chamacos, los voy a regresar a la 1. Ajá. Entonces, por eso aquí me queda 1 entre 1 menos C por 1 menos D. ¿Sí queda claro lo que hice entonces aquí, muchachos? No se preocupen, esto, ahora sí que ustedes lo único que van a tener que hacer es aprender a sustituir aquí. Pero tienen que saber de dónde vienen sus multiplicadores. Sobre todo mi alumno, el economista. Usted sí lo tiene que saber hacer de memoria. Si nada más fueran economistas, esto literal, esto yo no se los pongo en el examen, esto ustedes lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora voy a calcular mi multiplicador, muchachos, respecto a las transferencias, ajá, respecto a TR. ¿Qué voy a tener en este caso, muchachos? Esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, y la derivada de TR es la unidad, muchachos. Por lo tanto, mi multiplicador va a quedar C, la propensión marginal a consumir, por 1. No lo tengo que hacer explícito, entonces nada más dejo mi propensión sobre 1 menos C por 1 menos T. Y voy a sacar mi multiplicador, muchachos, respecto a los impuestos autónomos también. La derivada de Y con respecto a los impuestos autónomos, muchachos. Igual me quedaría, esto es una constante 0, esto es una constante, constante y constante, derivadas de constante 0. La derivada de los impuestos autónomos con respecto a los impuestos autónomos es la unidad. ¿Qué tengo que respetar? Los signos. 1 por C menos la propensión marginal a consumir entre 1 menos C por 1 menos T. Y me falta, muchachos, el multiplicador con respecto a los impuestos que afectan al ingreso, es decir, con respecto a T minúscula. ¿Qué vamos a tener, muchachos? En este caso, lo que nosotros vamos a tener es la derivada de Y, la derivada de Y con respecto a T minúscula, muchachos. En este caso, mi T minúscula está en el denominador. Por lo tanto, yo la voy a subir. ¿Cómo me va a quedar mi función de consumo, muchachos? ¿Qué voy a tener que derivar? Esto va a ser idéntico. Esto es idéntico a tener C por TR menos C por TX, aquí es más, perdón, C por TX más I más Y
Todo esto, muchachos, multiplicado por 1 menos C por 1 menos T. Uno menos C por 1 menos T. Todo esto a la menos 1. Sí, muchachos, y vamos a aplicar regla de la cadena. Este exponente multiplica a todo esto. Para no ir cargando todas estas variables, voy a retomar que todo esto se llama A. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Todo esto es una constante. No la puedo omitir. ¿Por qué? Porque está siendo dividida y en este caso multiplicada por todo este término. Entonces bajo el menos 1. Menos A, que multiplica, muchachos, a todo este término menos 1 por mi regla de derivación. Menos 1, ¿cuánto me da, muchachos? Menos 2. Menos 2. Entonces voy a tener 1 menos C por 1 menos T. Todo esto a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va, aquí va mi primer paso de derivación. Y luego tengo que derivar lo que está en el paréntesis con respecto a T. Lo voy a desarrollar, muchachos. Lo voy a poner en la parte inferior con color amarillo, que es nada más desarrollar este producto. Esto me quedaría 1 menos C más C por T. Esto es exactamente lo mismo que yo tengo aquí arriba. Lo único que hice fue desarrollar el producto. Y voy a derivar esto con respecto a T. La derivada con respecto a T, muchachos, de 1, ¿cuánto es? 1 con respecto a T, ¿cuánto me da? Si yo estoy derivando. 1. ¿Seguros? 1 con respecto a T. Es una constante, hijo. Pues se borra, ¿no? Se elimina. Es 0. Esto, la derivada con respecto a C es 0 y me queda 1, es decir, me queda mi propensión marginal a consumir. Me queda C, muchachos. Me queda mi propensión marginal a consumir. De manera que mi multiplicador de los impuestos con respecto al ingreso, muchachos, va a ser menos mis variables autónomas por mi propensión marginal a consumir entre 1 menos C por 1 menos T. Todo esto al cuadrado. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? A ver, la parte de abajo, profesora, es el desarrollo, ¿verdad? Sí, lo que está en esto que está en amarillo, hijo, Ajá. es el desarrollo de lo que está entre corchetes. Ok, y después lo verde, se puede decir que es una respuesta, Es ¿no? todo, ya sería acomodado. ¿Por qué? Porque acuérdense que cualquier exponente elevado a un signo negativo va en el denominador. Ajá. Ok. O sea, lo hizo de abajo hacia arriba, se podría decir, ¿no? Es que, o sea, lo negro que está aquí abajo es como lo que redujo en el término. Esto de acá abajo, hijo, todo esto de aquí abajo, esto es exactamente igual a tener esto. Esto es igual, idéntico a tener C más C por TR, perdón, se mueve, como se guarda suelto el pizarrón, se queda así, C por TR menos C por TX más I más G entre 1 menos C por 1 menos T. Todo esto, hijo, es idéntico a tenerlo así. Lo Sí, ya nada único más lo pasa para derivar, ¿no? Ajá, nada más lo pasé para derivar para que fuera mucho más visible que este número, así que este exponente negativo hace que me quede menos A por C y porque me está quedando al cuadrado, pero es exactamente lo mismo. Nada más Y lo ya hice después para aplicó la de la cadena, ¿verdad? Para ponerlo en azul. Ok. Ajá. Aquí lo de azul, lo que está en azul, hijo, esto es, acuérdese, primero va la derivada de esto, de lo del paréntesis en general,
Entonces, por eso queda menos a, ajá, y esto elevado al cuadrado. Y luego va la derivada de lo que está entre paréntesis. Y la derivada de lo que está en el paréntesis es esta solita que quedó, que es desarrollando esto que está en amarillo. Ya mi resultado final es este. Ya todo acomodado, bien bonito, es este. ¿Sí, hijo? Ah, ok, sí, ya quedó. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Seguros que no? No, Miss, sí quedó claro. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a pasar lista. Ya hasta aquí le dejamos hoy, muchachos. ¿Para qué? Para que la clase que viene veamos los multiplicadores en función de inversión, en función del gasto, y vamos a ver ya ejercicios. Ajá. Es más, vamos a ver lo que se conoce, muchachos, como la paradoja de la austeridad. Vamos a hacer crítica al gobierno. Ojo, no es mala onda. Bueno, sí, toda la crítica al gobierno es en mala onda. Pero ¿por qué? Aquí les voy a enseñar por qué no está funcionando, por qué en un principio, muchachos, y lo que hizo el gobierno federal de reducir el gasto de gobierno, de la burocracia, en lugar de generar mayor consumo y mayor nivel de ingreso, muchachos, lo que hizo fue profundizar aún más la espiral de la crisis. Pero vamos a encontrar el fundamento económico, o sea, no nada más es decir, es que no sirve, no, hay que demostrar el por qué no sirve y lo vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ya puedo quitar el pizarrón para pasarles lista, muchachos? Sí. Espere tantito, espéreme. Espero. No, no se preocupe, hija, ustedes tranquilos, nada más que les pregunto. Ya, Miss. ¿Ya? ¿Todos ya? Ok. Voy a pasar lista, muchachos. Entonces, déjenme quito el pizarrón. Aquí veía que alguien me escribió, perdón, no veo cuando ustedes me escriben. Fernando, me decía que no entendió. ¿Quiere que me regrese al pizarrón, hijo? Fernando, póngame una carita de feliz o triste ahí en el chat para saber si me regreso. A ver, permítanme tantito, déjenme. Bueno, de todas maneras, no sé, ¿sí se entendió? Ah, ok. Entonces, de todas maneras, muchachos, si faltó algo o necesitan revisar algo, recuerden que todas las pantallas yo se las subo y que está el video de la clase. Entonces, vamos al pase de lista. Aquí no se ven sus otras asistencias, sino que ya están. Entonces, acuérdense, si no me pueden responder porque no sirve su micrófono o algo, muchachos, me ponen presente y yo ahí ahorita checo el chat del grupo de la materia. Entonces, déjenme compartir esto. Aguilar Ramírez, Anaí. No se me vayan a ir, muchachos, necesito decirles algo. Aguilar Ramírez, Anaí. Marco Antonio Aguirre Dávalos. Presente. Álvarez Romero, Kevin. Ya te vi, Kevin. Ajá. Campos Vega, Emanuel. Ya lo vi. De la Cruz Ramírez, Jonathan. Estrada Valdés, Sheila. Sheila, ¿me escucha, hija?
Ya la vi. Gómez Muciño María Fernanda. Presente. Fernando González Muñiz Fernando Ezequiel. Ya lo vi Presente. aquí. Guerrero Gómez Kevin Manuel. Ya está. Hernández Ruiz Carlos. Presente. Olaf. López Reyes Israel. Presente. Reyes Pacheco Andrea Margarita. Presente. Torres López Diego Alonso. Presente. Y Urbano López Jorge Luis. Presente. Ok. Para empezar, muchachos, los que no me contestaron presente, me tienen que escribir presente en el chat. Sheila no me contestó. Andrea Margarita sí. Olaf no se conectó hoy. Ya vi su manita, hija. Ajá. Entonces, a ver, a los que tengo ahorita, les mandé un mensaje vía Blackboard, muchachos. Les faltan tareas. Yo sé que piensan que vale muy poquito un punto las tareas y que el 10% de su calificación y que para qué lo hacen, y les voy a ser muy sincera, muchachos. Luego me reprueban la materia por décimas. Ajá. Entonces, por favor, hagan sus tareas. No les estoy pidiendo ni las perlas de la Virgen, ni muchísimo menos. Les mandé un mensaje en el cual ya les activé todas sus tareas otra vez. Tienen para entregarlas hasta el próximo miércoles. Estoy dándoles sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles hasta que acabe la clase, es decir, hasta las 8 de la noche, para que me hagan, los que tienen tareas atrasadas, me hagan sus tareas atrasadas. Ojo, por respeto a sus compañeros, que si han cumplido en tiempo y forma, no van a valer lo mismo las tareas, valen .7. Ajá, pero hagan sus tareas. Hay quienes no me han entregado ni una sola tarea, muchachos. Entonces, por favor, hagan sus tareas, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Ok, entonces eso sería todo por hoy, muchachos. Ajá. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profesora. Profesora. Órale, pues que tengan bonito fin de No va a semana. haber tarea, ¿verdad, profesora? Igualmente, No, ahorita hasta no hay luego. tarea. No, Gracias. hoy no hay tarea. No se preocupen, pero hagan las que tienen pendientes. Ahí entregué Desde la todo. próxima clase tenemos que activar la cámara, maestro. Sí, desde la próxima clase hay que activar la cámara cuando les haga el pase de lista. Ok. Órale. Cuídense, chicos, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos, Miss. Bye. Gracias, profesora.